La noche que ella dejó de sangrar, la luna cambió de color. En la aldea perdida entre montañas olvidadas, los susurros del viento eran tan antiguos como la tierra misma. Nadie sabía cuántos siglos habían pasado desde que la última mujer había recorrido este sendero. Pero aquella noche, algo se despertaba en el aire, algo que se escondía entre las sombras, esperando el momento para emerger. La bruja del último sangrado, como la llamaban, se preparaba para enfrentar su destino. Ya no había retorno. Su ritual se tejía entre los ecos de antiguas voces que hablaban de la oscuridad que aguardaba en el corazón de la mujer. El ritual que ella había decidido invocar no era uno que se realizara a la ligera. Las mujeres sabían que su ciclo de sangre era el portal hacia lo divino, pero también hacia lo prohibido. La menstruación, ese flujo que conecta a las mujeres con la tierra y las estrellas, se había detenido en ella. Los sacerdotes del pueblo murmuraban que este era un signo de que había cruzado el umbral, que ya no era una simple mortal, sino una elegida para desatar una fuerza que solo las brujas más poderosas podían manejar. Un sacrificio de sangre, sí, pero con un precio mucho más alto que el de cualquier ofrenda. Esa noche, bajo la luna oscura y sin estrellas, la bruja sabía que el ciclo había llegado a su fin. Los cielos se habían cubierto de nubes negras, como si la misma naturaleza presagiara lo que estaba por suceder. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino un espacio sagrado donde las sombras y los espíritus se entrelazaban. Su alma ya no pertenecía solo a su cuerpo, sino a las fuerzas que regían los secretos del universo. Los árboles susurraban antiguas canciones, y los ríos parecían cantar en un idioma que solo ella entendía. En su corazón, un fuego ancestral se encendía, preparándola para lo inevitable. Al acercarse al altar de piedra, el aire se volvía más denso, pesado, como si la misma tierra rechazara lo que estaba por suceder. El sacrificio que la bruja debía ofrecer no era uno de carne, sino de alma. Una vez que cruzara ese umbral, su humanidad se desvanecería, y sería absorbida por el poder que la luna negra le otorgaba. Nadie en la aldea se atrevió a acercarse, temerosos de lo que ella podría liberar. Los hombres, los ancianos, incluso las otras mujeres, sentían el peso de la presencia de la bruja como una sombra que los observaba, esperando el momento justo para reclamar lo que les pertenecía. La mujer que camina en la oscuridad no regresa igual. Esa es la verdad que ninguna mujer quiere escuchar. La luna negra no solo marca el fin de un ciclo, sino el comienzo de una nueva existencia. Un destino incierto que toma la forma de sombras, rituales olvidados y secretos ancestrales. Lo que la bruja estaba por desatar no solo cambiaría su vida, sino la de todas las mujeres que siguieran su camino. En su último sangrado, ella se convertiría en algo mucho más grande, mucho más peligroso. Un poder que jamás podría ser detenido. El viento soplaba fuerte, como si la misma naturaleza estuviera a punto de explotar, y la bruja se preparaba. El altar de piedra brillaba débilmente bajo la luz de una luna muerta. Mientras sus manos levantaban el cáliz lleno de su propio sacrificio, sentía el peso de todas las mujeres que habían pasado por el mismo ritual a lo largo de los siglos. La luna miraba desde su trono celestial, esperando el momento exacto para que el último acto de sangre fuera consumado. Nadie podría detener lo que ella estaba a punto de hacer, y el destino de la aldea, y tal vez del mundo, estaba a punto de sellarse para siempre. Desde pequeña, la bruja había sentido que algo estaba diferente dentro de ella. En cada ciclo de sangre, algo más profundo se despertaba, algo que no podía ser explicado con palabras. Mientras las demás mujeres del pueblo veían la menstruación como un simple recordatorio de la vida, la bruja veía en ella una señal de lo sagrado y lo profano. La sangre era el hilo que la conectaba con el mundo invisible, con los secretos de la luna y las estrellas. Pero aquel ciclo, el último, había marcado la frontera entre lo mortal y lo divino. En la quietud de su habitación, iluminada solo por el resplandor tenue de las velas, la bruja observaba su reflejo en el agua. Los ojos, profundamente oscuros, parecían absorber la luz de la habitación, como si estuvieran conectados con algo más allá de la realidad. La herida en su interior no era física, sino espiritual. Un vacío profundo, una pulsación oscura que la llamaba a regresar a un lugar olvidado. Ya no era la joven que conocían en el pueblo, algo en su ser había cambiado. La sangre ya no fluía de la misma manera, y su cuerpo, como el de las demás mujeres, había dejado de responder al ciclo natural. Se encontraba atrapada entre dos mundos, entre la vida y la muerte, entre la humanidad y la divinidad. El susurro de los ancestros la había llamado, y ella lo había escuchado. En sus sueños, en sus visiones, había visto las sombras de las mujeres que habían pasado por el mismo ritual. Todas ellas, al igual que ella, habían detenido su sangrado para abrir las puertas del conocimiento ancestral,
un conocimiento que ninguna mujer debía conocer sin pagar un precio. Sin embargo, la bruja no temía el sacrificio. En su corazón, ya había aceptado lo que debía hacer. La herida no era solo el cese de su ciclo menstrual, sino el llamado a algo más grande, más oscuro. La herida estaba en su alma, y solo a través del ritual podría sanarla. Mientras las horas pasaban, la bruja sentía la energía que se acumulaba en el aire, la misma energía que había recorrido la tierra desde tiempos inmemoriales. La luna, oculta tras las nubes, parecía esperarla. Los ritos ancestrales hablaban de una única mujer destinada a liberar el secreto del último sangrado. Y ella era esa mujer. Sabía que, al romper el último lazo con su humanidad, las puertas del universo se abrirían, trayendo consigo un poder inmenso, pero también una oscuridad que solo las más sabias podían manejar. Sin embargo, no había marcha atrás. La sangre, que ya no corría en su cuerpo, comenzó a formarse en su mente. La mujer que ya no menstruaba era ahora la mujer que desataría el poder del útero sagrado. Con cada pensamiento, con cada suspiro, sentía el peso de las generaciones anteriores, las que habían sido tocadas por el mismo poder ancestral. La bruja entendía, como nunca antes, que ella no era la primera. Las mujeres que la precedieron habían cruzado el mismo umbral, y en sus almas, ahora descansaban los secretos del mundo. Su sacrificio sería uno de muchos, pero el más definitivo. La herida que llevaba en su interior la marcaría para siempre, y su vida, como la de todas las demás antes de ella, sería una sombra del pasado. Las voces comenzaron a susurrar en el aire, casi inaudibles, como ecos distantes de tiempos olvidados. La bruja, en su soledad, sabía que no estaba sola. Aquella noche, los espíritus de las antiguas sabías se habían reunido alrededor de ella, invisibles pero palpables. Los rituales de antaño no eran simples ceremonias, eran puertas, y cada uno de sus movimientos tenía el poder de abrir o cerrar un umbral entre el mundo físico y el espiritual. Los ancestros de las mujeres que habían transitado el mismo camino la observaban, guiándola en cada paso. La mujer había estudiado las antiguas escrituras, los textos sagrados que hablaban de lo prohibido, de lo oscuro, de lo que no se debía tocar. Esos textos no solo describían rituales de poder, sino advertencias de las consecuencias de desafiar el orden natural de las cosas. La bruja sabía que cada gesto, cada palabra pronunciada, podía ser la que desatara el caos o la que trajera la revelación. El ritual que iba a llevar a cabo no era solo una invocación, era una alianza con lo desconocido. Y, al igual que el sacrificio, esa alianza tendría un costo que solo el alma de una mujer dispuesta a todo podría pagar. En el silencio profundo de la noche, la bruja comenzó a preparar el altar con los ingredientes que había recolectado a lo largo de semanas de sueños perturbadores y visiones inquietantes. Su mente estaba llena de símbolos antiguos, de instrucciones que solo los que habían recorrido este sendero podrían comprender. La esencia de la hierba roja, la sangre del cuervo, las cenizas de una luna muerta, y, por encima de todo, su propio sacrificio. Cada elemento tenía un significado, un propósito, y debía ser colocado con precisión, pues un solo error podría alterar el curso del ritual, anulando su poder y condenándola a un destino peor que la muerte. El fuego crepitaba suavemente en el altar, pero la bruja sabía que lo que estaba a punto de invocar no era algo que pudiera controlar completamente. Los espíritus no se someten a la voluntad humana, se acercan solo cuando sienten la verdadera intención. Y la bruja, con el corazón palpitante y los sentidos agudizados, sentía que algo estaba cambiando en ella. La energía del ritual comenzaba a tomar forma, invadiendo el espacio con un susurro suave, como si la misma tierra respirara con ella. El aire se hacía más espeso, el silencio más profundo, y cada paso que daba en su preparación la acercaba más al umbral. En sus manos, los símbolos comenzaron a brillar, dibujándose en el aire como si estuvieran vivos. La bruja cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la conexión con las mujeres ancestrales que ya habían recorrido este camino. Había llegado el momento de liberar la oscuridad. La luz de la luna, ahora oculta tras una cortina de nubes, parecía observarla en silencio. Cada estrella en el cielo se sentía distante, como si se hubiera apartado del campo de batalla. En ese instante, la bruja entendió que el sacrificio no era solo por el poder, sino por la sabiduría que se encuentra en las sombras. El susurro del ritual era más claro ahora, más fuerte. Eran voces femeninas, las voces de todas las mujeres que, antes que ella, habían cruzado ese umbral. Cada una de ellas había pagado el precio, cada una había entregado algo que jamás podría ser devuelto. Pero el poder que les fue otorgado las había convertido en algo más que humanas, en algo eterno. La bruja, con la mente y el corazón llenos de estas voces,
Comenzó a entonar las primeras palabras del hechizo ancestral. La oscuridad, como un manto pesado, cayó sobre ella. La bruja sabía que la luna no era solo un satélite lejano, sino una fuerza que guiaba el destino de todas las mujeres. Esa noche, bajo el manto negro del cielo, el momento había llegado. La luna, oculta tras las densas nubes, no era más que una sombra, pero esa sombra era suficiente. La noche se había teñido de un silencio absoluto, un silencio tan profundo que los ecos de las antiguas plegarias parecían resonar en la tierra misma. Era la hora de cruzar el umbral, el momento en que su vida, tal como la conocía, dejaría de existir. Y con ella, las fronteras entre los mundos se disolverían. El altar de piedra se encontraba en el corazón del bosque, rodeado por árboles gigantescos cuyas ramas parecían entrelazarse con el cielo, formando una cúpula natural. Todo en ese lugar parecía haber sido dispuesto por las manos invisibles de los ancestros. El aire estaba cargado de energía, densa, como si todo el bosque estuviera esperando el despertar de algo primordial. Los sonidos de la noche, antes familiares, se habían transformado en un murmullo constante, como si las mismas sombras respiraran. El viento acariciaba la piel de la bruja, pero no sentía frío. Sentía el peso de las miradas invisibles de todas aquellas que habían caminado este camino antes que ella. Las voces de las mujeres sabias resonaban en su mente, pero sus palabras no eran de consuelo, sino de advertencia. La bruja respiró hondo, sintiendo como la energía que la rodeaba la llenaba de una fuerza indescriptible. Era como si todo el bosque estuviera a punto de revelarle su secreto más oscuro. La oscuridad no la asustaba, al contrario, la sentía como una amiga cercana, una hermana olvidada que finalmente había vuelto a su lado. Sus ojos se cerraron, y en ese momento, vio ante ella la imagen de una mujer de su linaje. Era su madre, su abuela, todas las mujeres que habían sido marcadas por la sangre ancestral. Cada una de ellas había pasado por este ritual, cada una había entregado algo que las unía a la oscuridad, a la luna negra, a la magia del útero sagrado. Los árboles crujieron, y un susurro llegó a sus oídos, como una invitación a entrar en el abismo. Era el cruce lunar, el instante en que la bruja debía entregar su humanidad para acceder a la sabiduría prohibida. A lo lejos, en el horizonte, la luna comenzó a asomarse entre las nubes, su luz pálida iluminando el altar con un resplandor espectral. La bruja sabía que esa luz no solo era luz, era una señal. El portal estaba a punto de abrirse. Los pasos que había dado hasta allí no eran solo físicos, habían sido pasos hacia su propia transformación. No volvería a ser la misma, lo sabía con certeza. El sacrificio que la noche le demandaba sería total. Y, al igual que las mujeres que la precedieron, ella se entregaría al abismo. En el momento en que la bruja colocó sus manos sobre el altar, la tierra tembló suavemente. Un murmullo en la distancia, como si las raíces mismas de la tierra se estremecieran, la envolvió. Los símbolos que había trazado en el suelo comenzaron a brillar con una luz oscura, casi negra, como si la misma luna les insuflase vida. Los espíritus se despertaron, y con ellos, la bruja comenzó a sentir el poder que la rodeaba. Sus manos se alzaron al cielo, y la energía se concentró en su pecho, como si estuviera absorbiendo toda la oscuridad del universo. En ese instante, su alma ya no pertenecía a su cuerpo. Se había fusionado con la noche, con la luna negra, con las voces de las mujeres ancestrales. Y ya nada podría detenerla. La luna, ya completamente oculta, parecía ser solo una sombra en el cielo, pero su presencia se sentía más intensa que nunca. La bruja, arrodillada ante el altar de piedra, podía sentir cómo la energía que había comenzado a acumularse en el aire la envolvía, como una fuerza invisible que recorría su piel y penetraba en sus venas. Su cuerpo ya no era el mismo. Sentía como su alma se despegaba lentamente de la carne, como si su esencia se estuviera separando de la limitación mortal que había sido su cuerpo durante tanto tiempo. Esta transformación no era solo física, era algo mucho más profundo. El despertar del útero oscuro no era una bendición, no era un don. Era un poder ancestral que había permanecido sellado en las entrañas de las mujeres desde tiempos inmemoriales. La bruja ya no veía la oscuridad como algo temible. La oscuridad era su aliada, su madre, su hermana perdida. En su interior, sentía que algo se había encendido, algo que había permanecido dormido por generaciones. La sangre ya no fluía, pero una energía incontrolable se acumulaba en su interior. Sabía que en ese preciso momento, en ese espacio entre la vida y la muerte, su cuerpo estaba dejando de ser terreno de lo humano y convirtiéndose en un receptáculo para un poder más grande que ella. El altar comenzó a vibrar. Los símbolos que había trazado en el suelo brillaban con una luz oscura, como si estuvieran vivos.
Los ecos de las mujeres ancestrales se alzaron a su alrededor, cantando palabras en lenguas olvidadas. A cada palabra que resonaba en el aire, la bruja sentía como el poder del útero oscuro tomaba forma dentro de ella. Un poder que no podía controlar, pero que aceptaba como suyo. Sentía la conexión con todas las mujeres que habían pasado por esta misma prueba, desde el principio de los tiempos. Ellas la observaban ahora, no como una guía, sino como una parte de ella misma. El sacrificio estaba hecho. La transformación estaba completa. En el instante en que la bruja levantó los brazos hacia el cielo, el aire se llenó de una energía densa y pesada. Los vientos aullaron como si la tierra misma exhalara su último aliento. Algo estaban haciendo. Algo que solo podía ser descrito como una fuerza primitiva, ancestral. El útero oscuro, ese espacio sagrado, se había despertado dentro de ella, y con él, un poder incontrolable y transformador. La bruja ya no era solo una mujer. Había trascendido su humanidad. Ahora era la portadora de un conocimiento prohibido, el cual no podría ser compartido con nadie. No más palabras. Solo la acción. Los árboles se estremecieron con la fuerza de la energía que había desatado. La bruja sintió la conexión con cada uno de ellos, como si la tierra misma hubiera comenzado a hablarle en un idioma secreto. Su cuerpo, ahora envuelto en una luz oscura que emanaba desde su centro, parecía desvanecerse en la oscuridad. Pero su mente permaneció alerta, enfocada. Ella sabía lo que debía hacer. El camino que había tomado no tenía regreso, y el destino de todas las mujeres que siguieran su camino estaba sellado en ese instante. Era una nueva era. El despertar del útero oscuro marcaba el comienzo de una era de poder y peligro. Y la bruja, ahora transformada, estaba lista para enfrentar las sombras que acompañarían su ascensión. El aire en la oscuridad del bosque se volvía denso, casi irrespirable. La bruja, ahora transformada, sabía que su poder había alcanzado el punto culminante, pero aún quedaba una última prueba, un sacrificio simbólico que sellaría su destino para siempre. La transformación de su cuerpo y alma era solo el principio, y el último paso del ritual requería que ella misma entregara algo que ya no podría recuperar. No era un sacrificio de carne ni de sangre. No, el sacrificio era mucho más profundo, más oscuro. Debía desprenderse de la última conexión que la ataba a su humanidad. El altar de piedra, ahora iluminado por la luz que emanaba del centro de su ser, era el centro de su mundo. Los símbolos ancestrales brillaban con una intensidad casi cegadora, formando un círculo perfecto alrededor de ella. La bruja, con los ojos cerrados, sentía el peso de las voces ancestrales resonando dentro de su cabeza, como un eco interminable que le hablaba en una lengua olvidada. Sabía que el sacrificio no solo la transformaría en la portadora de un poder ancestral, sino que también rompería su última conexión con la mortalidad. Ya no sería una mujer común. Sería algo mucho más antiguo y temido. Algo que ninguna otra mujer en la historia había llegado a ser. Con manos temblorosas, la bruja tomó el objeto que había traído consigo, un pequeño medallón de plata, legado de su madre, una de las últimas piezas de su humanidad que quedaban. Este medallón había sido su amuleto, el símbolo de su identidad, su ancla al mundo de los vivos. Pero en esa noche, ese medallón no representaba más que una reliquia del pasado. Un pasado que ella debía dejar atrás para completar el sacrificio y acceder al conocimiento prohibido. Los espíritus de las mujeres que la precedieron se unieron en una sola voz, cantando palabras que resonaban en su corazón y llenaban su mente de una visión clara. Debía entregarse por completo, dejar ir todo lo que había sido, incluso su amor por el legado de su madre. Solo de esta forma accedería al poder absoluto. La bruja levantó el medallón hacia la oscuridad, dejando que la luz de su alma lo tocara. En ese instante, la tierra pareció temblar nuevamente. El medallón brilló con una luz cegadora, y la bruja, con un grito bajo, lo arrojó al fuego sagrado que ardía en el centro del altar. La llama lo devoró al instante, consumiendo el último vestigio de su pasado. A medida que la llama se apagaba, el aire se llenaba de una energía indescriptible, como si la propia tierra hubiera absorbido el sacrificio y lo hubiera transformado en poder. La bruja sintió una conexión más profunda con el mundo que la rodeaba. Ya no estaba sola. Ya no era solo ella. Era la energía que pulsaba a través de los árboles, la tierra, el viento y el fuego. Era una con todo. En el silencio posterior, la bruja permaneció de pie, con los ojos abiertos hacia el cielo negro, observando las primeras estrellas que comenzaban a aparecer, como pequeños puntos de luz en la vasta oscuridad. El sacrificio estaba completo. Ella había roto las cadenas de su humanidad y se había convertido en algo más grande, más peligroso. Ahora entendía lo que las mujeres siempre habían sabido. El poder no solo es un don,
sino una carga. Y, al abrazarlo, uno también abraza la oscuridad que lo acompaña. Pero, al hacerlo, se convierte en algo eterno. La oscuridad que envolvía el bosque ahora se sentía como un manto acogedor, como si todo el universo hubiera convergido en ese preciso momento. El sacrificio estaba hecho, y la bruja ya no era la misma. Algo en su interior había cambiado para siempre. Su ser ya no estaba atado a la mortalidad, ni a los recuerdos de un pasado que había dejado atrás. Era una mujer transformada, una mujer marcada por el poder ancestral que había despertado en ella, un poder que emanaba de las sombras y que fluía a través de su cuerpo con una fuerza brutal y cautivadora. Al abrir los ojos, la bruja vio el mundo con una claridad nueva, una visión más profunda y más oscura. La tierra bajo sus pies parecía latir, el viento aullaba en sus oídos como una canción ancestral, y los árboles alrededor de ella parecían inclinarse en reverencia, como si reconocieran la presencia de algo más grande que ella misma. Ya no era solo una mujer. Había dejado atrás su fragilidad, su vulnerabilidad. Era la portadora de la sabiduría que solo las sombras podían ofrecer, la sabiduría de la luna negra, de la oscuridad primordial, del poder oculto en el útero ancestral. Era una mujer sabia, peligrosa, capaz de ver más allá de lo evidente, capaz de invocar las fuerzas invisibles que regían el destino. La bruja caminó hacia el borde del bosque, sintiendo la conexión con todo lo que la rodeaba. Cada paso que daba era como un eco profundo en el tiempo, como si su ser estuviera tocando las raíces mismas de la tierra. Sabía que ahora su destino no era solo suyo. El poder que había desatado en ella había comenzado a resonar en otras mujeres, mujeres que, como ella, buscarían el mismo despertar, el mismo conocimiento prohibido. Y sabía que, aunque su viaje había terminado, el suyo apenas comenzaba. Era la semilla de una nueva era, una era en la que las mujeres ya no temerían las sombras, sino que las abrazarían, convirtiéndolas en sus aliadas, en sus guías. El poder de la luna negra ya no era algo ajeno. Ahora era parte de ella. Ya no había vuelta atrás. En su corazón, la bruja sentía el peso de una revelación aterradora. El poder que había desatado no era solo un regalo. Era una carga. Porque ahora ella estaba conectada con todo lo que la oscuridad había tocado. Sabía que el destino de las mujeres que se atrevieran a seguir su camino estaría sellado por el mismo precio que ella había pagado. No había redención, solo el poder que se obtiene al cruzar ese umbral. La bruja comprendió que su sabiduría ya no le pertenecía a ella. Ahora pertenecía al universo, y el costo de esa sabiduría era el sacrificio eterno. Cada mujer que eligiera este camino tendría que entregar algo, y no todas estarían dispuestas a pagar el precio. La bruja miró al cielo, donde la luna negra había comenzado a asomar entre las nubes. En ese instante, comprendió lo que significaba ser verdaderamente libre. No era la libertad que los mortales anhelan, sino la libertad que solo se obtiene cuando uno se entrega por completo al poder primordial. Era la libertad de ser sabia, peligrosa, imparable. Y con esa libertad, la bruja entendió que su papel en el mundo había cambiado para siempre. Ya no era solo una mujer, sino una guardiana de secretos oscuros, una protectora de los ritos ancestrales. Su viaje de renacimiento la había convertido en algo que ya no podría ser detenido. La bruja se detuvo, observando el horizonte donde la luna negra comenzaba a desaparecer detrás de las nubes, dejando el mundo envuelto en una oscuridad profunda. En su pecho, sentía una conexión con todo lo que había sido, todo lo que ahora era. Había cruzado un umbral, y su alma ya no pertenecía al mundo de los mortales. El sacrificio, la transformación, el despertar del útero oscuro, todo había llevado a este momento. Su renacimiento como una mujer sabia, peligrosa, capaz de mover los hilos invisibles del destino. El silencio envolvía el bosque, pero la bruja sabía que no estaba sola. Las voces de las mujeres ancestrales la acompañaban, sus pasos resonaban en la tierra, y sus sombras se extendían por donde ella pasaba. Ahora entendía que su viaje no solo era suyo. Cada mujer que eligiera este camino encontraría lo mismo: el poder de la luna negra, el poder de lo oculto, el poder del sacrificio y de la sabiduría ancestral. Pero también entenderían lo que la bruja había comprendido: el precio del poder es la entrega total de uno mismo. No hay regreso. No hay retorno. Al mirar hacia el futuro, la bruja sabía que el mundo nunca sería el mismo. Su renacimiento no solo había alterado su vida, sino también la vida de todas las mujeres que, a partir de ahora, caminarían en las sombras, abrazando su poder con sabiduría y con peligro. El camino hacia la oscuridad, hacia el conocimiento prohibido, se abriría para todas aquellas dispuestas a pagar el precio. Y no había vuelta atrás. El poder que habían despertado las mujeres ancestrales ahora vivía en ellas, en cada una,
como una chispa que podía iluminar el mundo o consumirlo. La bruja, ahora entendida en los secretos del universo, supo que su misión era más grande que cualquier deseo personal. No podía compartir su sabiduría sin hacer comprender la pesada carga que venía con ella. Y así, en la quietud de la noche eterna, con la luna negra observando desde su trono celestial, la bruja se comprometió a proteger los antiguos secretos, a mantenerlos a salvo hasta que el tiempo llegara nuevamente. El poder despertado no tenía retorno. Y con ese poder, ella se convirtió en algo más grande que una mujer. Se convirtió en una fuerza que ya no podía ser contenida. Su destino estaba sellado. Si has llegado hasta aquí, significa que el llamado del oscuro ya resuena en tu alma. Suscríbete y comparte esta historia con aquellas que sienten la misma inquietud, el mismo susurro que te lleva a explorar los rincones más oscuros del conocimiento femenino. ¿También escuchas las voces bajo la luna llena? Invitación a la hermandad de las sombras uterinas. El poder que despiertas no tiene regreso. ¿Estás lista para abrazar la oscuridad y convertirte en una mujer sabia y peligrosa? Esta es solo una de muchas historias que explorarán lo más profundo del alma femenina. Únete a nosotras y comparte esta energía ancestral. El viaje no ha hecho más que comenzar.